Amén, amén. Hoy nuestras productoras, porque al final siempre la deciden ellos, ni tú ni yo, nuestras productoras dijeron que hoy vamos a hablar sobre con qué frecuencia debo realizar un antígeno prostático. Me parece que es una muy buena lección como todos los miércoles, porque primero vamos a aclarar qué es el antígeno prostático. El antígeno prostático, Adrián, es una sustancia química que produce nuestra próstata, es un resultado de laboratorio, es el examen de sangre que se hace para ver cómo está la próstata, pero sobre todo para ver si hay enfermedades malignas en la próstata. El antígeno prostático también se conoce como PSA, que son sus siglas en inglés, o ASP en español, APS en español. Normalmente todo el mundo le dice antígeno prostático o el PSA. Este es un examen que debe comenzar a hacerse a partir de los 40 o 45 años, dependiendo si los pacientes tienen o no antecedentes familiares de cáncer de próstata, pero es el examen que se hace todos los años para nosotros hacer un diagnóstico temprano del cáncer. Recordemos un poquito que el cáncer de próstata es la enfermedad que más mata a hombres, es la enfermedad más frecuente oncológica en hombres, y por consiguiente no hay que esperar sentirse mal para... Entonces, el antígeno prostático, como te dije, es una sustancia química que produce nuestra próstata, que la produce para ciertas funciones dentro del semen, pero que cuando tenemos cáncer se eleva. Y al elevarse, por supuesto, nos empieza a dar sospecha que pudiera haber algo maligno. Sí es importante aclarar, porque yo sé que la pregunta era con qué frecuencia me la debo hacer, pero me gustaría aclarar ciertos conocimientos sobre esto, que aunque parece algo bastante común, hay mucha gente que todavía me pregunta, le digo, señor, tiene que hacerse el antígeno prostático, y me dice, doctor, ¿y eso es como? ¿Por la venda? O sea, ¿eso es un examen de sangre? ¿Es un tacto? No, el antígeno prostático es un examen de sangre, que lo que quería comentar es que es un valor que no solamente se eleva, Adrián, cuando hay cáncer de próstata. El antígeno prostático se puede elevar por diferentes razones. Se eleva por infecciones prostáticas, por traumatismo en la próstata, por actividad de relaciones íntimas en pareja, ¿okay? Sobre todo si el examen se hace con menos de 3 días de anticipación a cualquier tipo de contacto íntimo. Es decir, si me voy a hacer un antígeno prostático y quiero saber cómo está el valor, debo tener por lo menos 3 días de abstinencia en la parte íntima. Y se eleva por diferentes razones. Claro, siempre que un antígeno se eleva, genera una sospecha. Como digo yo a mis pacientes, es como cuando suena la alarma del carro. Cuando suena la alarma del carro puede ser el ladrón, puede ser el gato que la activó, puede ser un corto, puede ser cualquier cosa. Pero uno siempre debe acercarse a ver. Entonces, esta sustancia, que no solamente se eleva por cáncer, que se puede elevar por otras razones, lo comento para que la gente no se angustie cuando lo vea elevado. Lo que sí es importante es que si está elevado sea el doctor que determine por qué razón. Ahora, ¿con qué frecuencia se hace? El valor del antígeno prostático se hace una vez al año. No se justifica hacerlo más de una vez al año, a menos que haya ciertas condiciones puntuales que las voy a comentar a continuación. Pero ¿por qué no tiene sentido hacerlo más de una vez al año? Porque normalmente cuando el antígeno está normal o está sutilmente elevado y pudiera ser por una enfermedad maligna, el cáncer no va a elevar el antígeno de un día para otro. Es decir, un paciente que está haciendo el antígeno cada 3 o 4 meses y tiene un cáncer y a lo mejor el antígeno lo tenía un poquito alto, no va a haber en 3 meses una elevación lo suficientemente representativa como para orientar si está pasando algo malo o no. Y obviamente lo que estamos generando es más ansiedad en el paciente. Entonces, yo tengo pacientes que se hacen los antígenos 3 o 4 veces al año para ver cómo están, y te das cuenta que sencillamente lo que vemos son variaciones porque los laboratorios van a tener variaciones a la hora de dar los resultados. Entonces, por lo general, si tengo un paciente sano que fue para evaluación urológica, el antígeno está dentro de un rango aceptable o a lo mejor un poco elevado, pero con el interrogatorio podemos dar a entender que no es por una causa sospechosa, con hacerse una vez al año es suficiente. Sí existen condiciones, que obviamente van a ser diferentes en cada paciente, existen condiciones en donde el antígeno prostático se debe hacer de forma más frecuente, pero en aquellos pacientes donde pasaron por algún proceso infeccioso y el antígeno se disparó, pacientes que el antígeno se eleva y uno no consigue una causa maligna, pero tampoco benigna que lo justifique, entonces le dice al paciente, ¿sabes qué? Vamos a repetirlo cada 4 o cada 6 meses. De hecho, que en lo general, uno cuando tiene alguna duda por los resultados y nada apunta, mira, yo tengo pacientes con antígeno, el antígeno normal es hasta 2.5. Yo he tenido pacientes con antígenos que pueden estar en 4, 5. Ellos vienen con antígeno normal y de repente el antígeno se disparó. Cuando lo interroga, mira, no tienen nada para pensar en una prostatitis, nada para pensar en un proceso infeccioso inflamatorio. Le hacen una resonancia magnética y se reporta que tiene una lesión no sospechosa, que no hay lesiones sospechosas en próstata, el tacto está normal, pero a ti no te gusta ese antígeno, tú dices, mira, ¿sabes qué? Vamos a repetirlo en 6 meses para ver si
hay algún margen de diferencia. Y se podrían hacer cada 6 meses. Hay pacientes que han sido operados de cáncer de próstata, bueno, eso es otra historia, porque sé que a lo mejor alguien dice, bueno, pero yo tengo un primo que lo operó de un cáncer de próstata y al principio se lo pedían cada 2 o 3 meses. Eso es diferente porque en este tipo de pacientes se pide con esa frecuencia porque lo que estamos haciendo es seguimiento. Una de las cosas más importantes para operar un cáncer de próstata, que se operó con fines curativos, respondió bien a la terapia, es que el antígeno baja. Cuando digo que baja, es que baja a 0,1, a 0,01, o sea, baja muchísimo. Entonces, cuando obviamente acabamos de operar a un paciente o le vamos dando alguna terapia, tú le haces cada 2 o 3 meses el antígeno para ver con qué velocidad baja y si se mantiene. Pero incluso los pacientes operados de cáncer ya después de 3, 4, 5 años, ya los controles son cada 6 meses o una vez al año. Muy bien. Bueno, doctor, como siempre, muchas gracias por esos magníficos consejos. El doctor Jorge Moanac, un gusto escucharte, doctor. Adrián, muchísimas gracias para ti, para toda la audiencia y todas las decisiones en el día de hoy. Gracias, doctor. @doctor Dr. Moanac, para que le sigan y vean más consejos interesantes. Un abrazo, doctor. Feliz tarde. Adrián.